radiodifusión, en realidad en Argentina, teníamos ganas de contar y de compartir con nuestra audiencia en distintos lugares del mundo y en distintos idiomas. Nosotros vamos a poder hablar nuestro idioma, pero después vamos a tener gente que haga un gran laburo de hacer un resumen de todo esto y de contarlo en japonés, en chino, en italiano, en portugués, en alemán, en inglés, en francés. ¿Cómo es nuestro trabajo? ¿Cómo es un poco la historia? Y sobre todo elegimos las radios aquí presentes porque son radios que nos representan en puntos estratégicos del país. Si bien todas y cada una de nuestras emisoras de Nacional están ubicadas estratégicamente, las que tienen esta cobertura de frontera también tienen algo que ver con RAE, porque tenemos una parte de nuestra audiencia que está más allá de los límites geográficos de nuestro país, ¿no? Así que básicamente quería dar la bienvenida, la presencia, ustedes van a ver a Julián Cortés, para quienes llegaron un poquito después, que no lo presenté. Julián Cortés es el editor web de RAE, es quien lleva la difícil tarea, ¿no? Muchas veces porque ninguno de nosotros habla los 8 idiomas de RAE, entonces cuando hay que publicar un texto que hace referencia a algo en chino, por ejemplo, hay una o dos personas que pueden entender chino, que no somos ni Julián ni yo, y no tenemos mucha posibilidad de corregir. Si nos equivocamos en español, imagínense en chino. Otro integrante de nuestra familia de RAE es Arnaldo Slaen, que él tiene a cargo un programa dentro de RAE que está pura y exclusivamente dedicado a la radio. Él hace un programa que cuenta historias de radio. Por ejemplo, ahora está trabajando en la historia de Radio Argentina. Ustedes saben que la primera transmisión, aquella transmisión de Los Locos de la Azotea, de alguna manera su característica es que fue la primera transmisión con continuidad en el tiempo, y esta continuidad en el tiempo tiene que ver con que ese 27 de agosto de 1920 lo que empieza es lo que después se sucedió como Radio Argentina hasta su final, pero es una historia muy poco por ahí conocida, los avatares que tuvo que pasar esta LR2 y demás. Arnaldo está trabajando sobre eso, está ingresando y le damos la bienvenida a Silvana Avellaneda, que es productora. Algunos por ahí, Martín creo que la conocen, en Ushuaia, porque ya han estado trabajando juntos. En Bariloche ya se la hemos nombrado a Pancho por el tema del Balseiro. Ella es nuestra productora también, que muchas veces tiene que lidiar con nosotros, como decíamos, en español y en otros 7 idiomas. Yo lo que propongo para arrancar, le voy a pedir la palabra a alguien que no es directivo de las emisoras, pero que es Alejandro Álvarez, que está en Neuquén. Alejandro, a mí lo que me gustaría que cuentes un poquito de tu historia y que te presentes, y si podés hacer una referencia desde tu lugar, que es un lugar de amante de la radio, de oyente, que en estos 100 años es muy interesante plantear la radio desde el lugar del oyente, que es algo tan necesario, sobre Radio Nacional y por ahí sobre las radios aquí presentes, lo que nos puedas como introducir, y después vamos a hablar con cada uno y cada una, porque tenemos por suerte la presencia de voces también de mujeres que tienen que ver con esta historia y con la radio, para conocer un poco las realidades y los sueños y proyectos de cada una de estas radios ubicadas en distintos puntos del país. Alejandro Álvarez, vamos a Neuquén. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes a todos. Realmente para mí es un placer enorme compartir este momento. Yo estoy en Neuquén, hace 30 años que vivo en Neuquén. Estoy del lado del oyente, del radioescucha, del diexista y del radioaficionado. Les cuento que conocí todas las radios que ustedes dirigen en este momento, entre el año 2012 y 2015. Sigo todavía visitando, me quedan 3, las 2 de Mendoza y la de la Antártida, de la RIA 36. Así que para mí esto es un momento muy, muy agradable compartirlo, y los felicito por la actividad que desempeñan. Yo les cuento brevemente que mi historia como radioaficionado y radioescucha proviene de familia, o sea, tengo tíos, abuelos radioaficionados en Río Cuarto. Yo nací en Río Cuarto. Y mi primer contacto con Radio Nacional fue allá por los años 70, donde yo desarmé una radio y prometí a mis padres volverla a hacer andar, y no solamente le demostré que andaba con LB16, que estaba a pocos kilómetros, sino sintonizando
de día LRA6. Ese evento me salvó además de un castigo que decidir a mi profesión futura dedicada a la electrónica y a las telecomunicaciones. Después, cuando estudié en Córdoba, me propuse con un viejo radiograbador Rancer sintonizar todas las radios nacionales del país. Lo logré mientras estudiaba en Córdoba. Radiograbador Rancer, lo deben recordar, con el cassette, y tenía un dial muy pequeño, años 80. Y después, para no extenderme demasiado, cuando me radiqué en la Patagonia, hice mi primer visita a Radio Nacional Jacobasi. Esa fue en el año 2012, estábamos con otros radioaficionados recorriendo la línea sur, y ahí comenzó mi deseo de visitar todas. En realidad estaba cumpliendo un doble deseo, uno mío y uno de un radioaficionado, el Leo4XS, que vivía en la estancia El Moat, en Tierra del Fuego, en la costa norte del Canal de Beagle, Martín Lorenz. Martín, un amigo, me decía que la única radio que podía escuchar en su estancia era LRA10, y que su sueño hubiera sido visitar y recorrer todas las radios nacionales para cumplir y darle un homenaje, y no lo pudo concretar por su edad y su salud, él ya falleció. Yo en el año 2012 decidí, yo lo conocí a él en el año 2000, esto me lo dijo en el año 2000, y a partir de ahí decidí visitar todas las radios, y la segunda fue LRA10 en el año 2013. A partir de ahí, aprovechando viajes míos por la Argentina, yo dedico todo el mes de febrero de todos los años, hace 8 años, a recorrer la Argentina y países limítrofes, y visité todas las radios, y bueno, están publicadas la historia. Debo tener cerca de 300 fotos de cada radio, que tomé yo personalmente, o sea, me había autoimpuesto que escribir sobre la radio, sobre cada una de estas radios, requería que yo visitara la radio, o sea, no solamente copiar y pegar texto, fotografías ajenas, sino tener la experiencia particular. Así que bueno, ese fue en resumen el proyecto. Les reitero, están publicadas las notas de todas las radios visitadas. Me falta un tramo de LRA1, que me resta entrevistar a las autoridades, que es también otro de los requisitos que me había autoimpuesto de cada radio, las dos de Mendoza y LRA36. Estoy pensando, y aprovecho que hay gente de distintas emisoras presentes, que es un lindo desafío en el contexto de estos 100 años, encarar también una actualización de algunos datos en base a lo que tenga que ver con contenidos o con algunas refacciones edilicias o reparaciones técnicas que se vayan haciendo, o proyectos. Así que en este ciclo hay una gestión nacional que recién está comenzando. Me imagino que vas a tener la posibilidad de estar en contacto con esta nueva gestión y de actualizar, Alejandro, todo. Nosotros vamos a hacer fuerza para que puedas visitar las que te faltan. Yo voy a hablar para que te dejen entrar en Maipú 555 en LRA1 para que puedas hacer ahí la entrevista, pero creo que sería muy bueno, aprovechando también la presencia de las emisoras, y también hablo sin temor a equivocarme, en las emisoras que no están, que puedas hacer todas las actualizaciones que quieras. Y también invitamos a quienes nos están escuchando o estén viendo esta conferencia a recorrer, a visitar ese trabajo inmenso, no sé, deben ser como 600 páginas donde están relevadas todas nuestras emisoras, salvo las que dijiste que te faltan aún relevar. Inclusive hay una historia muy interesante que en un ratito vamos a conocer sobre Radio Nacional LRA60, la que fue Radio Nacional Islas Malvinas y que debe seguir siendo. Hoy es Ushuaia e Islas Malvinas, y sé que esta nueva gestión tiene en mente que eso sea una realidad, ¿no? Que cuando hablamos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, esa sea una realidad. Está Carlos, bienvenido. Ahora sí está todo el país presente a La Quiaca. Y vamos mientras se acomoda Carlos, vamos a pasar a Río Turbio. Lo veo al Piti ahí, a Fernando.
Piti está llevando a cabo una tarea inmensa. Estamos en un año donde además de los 100 de la radiofonía, hay muchos cumpleaños de nuestras radios nacionales, tiene un aniversario redondo de medio siglo, la LRA 18, así que nos gustaría conocer un poco sobre cuál es la vivencia, cómo vas encontrando tu día a día en la radio, las relaciones con audiencia. Después vamos a escuchar seguramente algunos audios con mensajes de oyentes y demás que tenemos, pero nos gustaría más que nada en primera persona que nos cuentes sobre esa radio, que es tu radio y es nuestra radio. Sin duda, Adrián. Qué placer la iniciativa, el aprecio por vos y también por extensivo para todos los compañeros y compañeras que hacen RAE, que son nuestra imagen al exterior, que es tan importante y que hay que revalorizar y que hay que hacer escuela y docencia de lo que significa RAE todo el tiempo y a potenciar, a consolidar. Me parece que es el camino, entiendo que es la iniciativa, que es la gestión, y hay una intención, por cierto, de mostrar el verdadero interés público de nuestros medios de comunicación, la verdadera importancia que tienen los medios públicos en nuestra Argentina, como pasa en muchos lugares. Cuando uno habla de la BBC de Londres, que es muy visto, bueno, es un medio público la BBC. Cuando uno habla de televisión nacional y las radios que comprenden Chile, es el Estado, que es creíble, que es escuchado. Creo que hay un camino por ese lado, sin comparar, digamos, cuestiones fronterizas, pero me parece que es el camino y aquí lo mismo. Y escuchando un poco lo que decía Alejandro, de verdad que a uno le llega al corazón como gente de radio, como bicho de radio, como es Adrián en su programa, de esos matices cuidarlo. A mí me pasó una cosa muy particular, que es empezar a trabajar desde que nosotros asumimos hace muy poquitos, fuimos de los últimos directores en poner la firma para poder tomar este desafío, y la impronta empezó a darse en trabajos edilicios de refacción de oficinas y demás, pero cuidando el aspecto de Radio Nacional. Cuando alguien entra a Radio Nacional, Alejandro va a dar testimonio de esto, inmediatamente sabe que está dentro de Radio Nacional por la fachada, por los matices, por la mixtura de la construcción, por las estructuras. Bueno, a mantener eso, a mantener, a reciclar, a mejorar, no a cambiar ni a suprimir el mobiliario, por el contrario, hasta los propios muebles que tienen 50 años son reparados para mantener, digo, el efecto vintage que aprovechamos, está muy de moda, aprovechamos ese efecto vintage también, pero recuperamos la identidad, pero la ponemos en valor. Digo, la gente cuando ingresa está entendiendo que hay una estructura de años, que ya es un centro de interpretación, por no decir un museo también, pero me parece que ese clima de cuando alguien ingresa a Radio Nacional es lo que estamos haciendo nosotros desde junio a la fecha, ¿no? Limitado al 30%, producto de la pandemia, pero sin embargo no soltamos el pie del acelerador para mejorar todos los días. Creo que nos falta tiempo, obviamente, para hacer todas las cosas que queremos, pero hay un camino. A mí me da la sensación que hay una esperanza, hay una expectativa, que hay una posibilidad, y por sobre todas las cosas hay mucha apertura, porque nosotros como directivos podemos tener mucha vocación de pedir, Radio Nacional puede tener mucha vocación de dar, pero si no hay un Estado presente, un gobierno que entienda la importancia de los medios públicos, esto realmente sería imposible. Entendemos que está esa vocación, entendemos que hay esa impronta, y desde aquí de Río Turbio, en principio nos posicionamos en la historia que nos precede, y esa historia que nos precede es la que nos marca el camino a trabajar. La historia no nace cuando llegamos nosotros, que somos meramente aves de paso, sino que venimos a dejar un ladrillo más sobre los ladrillos construidos de tantos años, de tantos trabajadores que le han puesto la vida, el corazón, y la verdad que es emocionante por la carga emotiva que justamente decía Alejandro que tiene Radio Nacional. A nosotros nos pasa que hay gente aquí en la República Hermana de Chile, por ejemplo, pegadito, estamos a 5 kilómetros de la frontera con Puerto Natales, próxima ciudad, y estamos a 90 de Torres del Paine, que es un destino mundial de montaña, segundo a nivel internacional en la elección que hace el turismo de montaña, y hay estancias como Cerro Guido, hay estancias como Campana, donde únicamente llega Radio Nacional Argentina. Y cuando llega nuestra señal nos convertimos en una cosa realmente federal, nos convertimos en una cosa humanitaria, porque no llegamos con la bandera, al contrario, enlazamos nuestras banderas. Digo, si el propio espíritu de San Martín y O'Higgins se enlazaron para poder libertarnos, bueno, ¿quiénes somos nosotros para no seguir ese legado? Digo, la responsabilidad que tenemos
es muy fuerte día a día, pero no como directivo. Cada uno de los trabajadores de Radio Nacional, que somos funcionarios públicos y debemos precisamente honrar la cosa pública. Esa es la impronta, en principio, Adrián, como para marcar, digamos, hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y nos vamos a ir ahora desde Río Turbio, podemos irnos ahí a Bariloche, LRA 30. Ahí está Rodolfo Pancho, para nosotros Pancho García, bienvenido, y contanos un poco también con qué sueños y con qué proyecto estás trabajando. Qué lindo, Adrián, poder participar de este encuentro, hablar de la radio que ha sido nuestra vida, y qué lindo también sentirse convocados hoy en este proyecto que yo creo verdaderamente recupera con el espíritu de reconstruir ese viejo legado de la radio, ¿no? Cuando escucho por ahí a Alejandro Pondlesica decir, yo después de todo este camino andado, vengo a devolver a esta radio todo lo que he aprendido, todas las cosas que he observado, la verdad es que uno se siente feliz, ¿no? Y así en el caso de muchos de ustedes, la mayoría, que a los que digo muchos porque son los que conozco, otros no los conozco, pero seguramente tienen el mismo espíritu de sentir en profundidad que, como dice nuestro querido colega de Río Turbio, somos aves de paso, pero que tenemos también la obligación de administrar con cariño, con responsabilidad, con imaginación, con talento, estas radios públicas tan importantes. Esta radio en la que yo estoy ahora, a la que llegué hace 45, no quiero sacar la cuenta, tenía 20 años y llegué a esa radio a trabajar. Y una de las cosas que me llamó la atención es que había un programa conducido por un locutor chileno de Radio Sago de Puerto Montt, que pasaba sus cuecas y aquel conjunto famoso, los Guasos Quincheros, y le hablaba a la enorme colectividad chilena de esos años aquí en Bariloche, ¿no? Yo que venía por ahí de la llanura, donde decir que tal persona chilena ya le merecía el apodo de el chileno, porque no había muchos más, bueno, sentí que era un universo que de pronto me conmovía. Y así se siente, porque la radio, en realidad, Bariloche está más cerca de Osorno y Puerto Montt, que le voy a contar a la gente de más al sur, más cerca de Osorno o de Puerto Montt y aún de Valdivia o de Temuco que de Neuquén o que de su propia capital rionegrina, ¿no? que es Viedma, que está a cerca de 1000 kilómetros por carretera. Y entonces esa cercanía indudablemente se siente. Siempre creemos que la frontera une y no separa. Es arbitrario y falso que una línea nos pueda separar con las mismas preocupaciones, los mismos sueños, hasta el mismo idioma, como bien contó alguna vez Neruda maravillosamente, de esa integración que, a pesar del pecado original de la conquista, nos ha seguido uniendo a los pueblos latinoamericanos, ¿no? El lenguaje, este modo de expresarnos, que ahora por suerte abre sus puertas a otras diversidades, a otras particularidades, recupera, nosotros lo hacemos, tenemos un programa que tiene frecuencia 2 veces por semana del espacio territorial mapuche, donde hablan en su lengua, recuperan todo su lenguaje, sus costumbres, sus tradiciones, y también enarbolan sus demandas, sus reclamos históricos, ¿no? Así que ese lugar que es la radio tiene una palpitación tan grande, tanta vida entre esas 4 paredes, que además es un monumento histórico, que uno siente lo que nos decía un viejo director, Adrián, que se llamaba don Francisco Caló, que había trabajado en Radio París, una de las precursoras de la radiofonía argentina, y que
era alguien que amaba a los jóvenes, el bullicio, la renovación, lo nuevo. Hoy estaría con todo lo digital, y sin embargo se ponía muy mal cuando nos reíamos o en el micrófono, en el estudio, o tomábamos a la chacota, éramos pibes, aquellos mensajes tan difundidos que se comunica a Rocío que lo espere con la yegua de su hermana en la tranquera, esas cosas que a nosotros, siendo pibes, por ahí nos causaban gracia, ¿no? Y él se enojaba muchísimo, nos decía, era la única vez que él entraba enojado al estudio y decía, esto es un templo, acá tienen que ser, afuera se ríen, dicen lo que quieran, pero acá, entre estas paredes del estudio, actúen como si fuera un templo, con el mayor respeto, porque hay miles de oídos que los están escuchando, de sensaciones diferentes, de situaciones singulares, a lo mejor gente sufriendo o esperando simplemente esa palabra, ¿no? Ese mensaje que dice, bueno, se puede callar un poquito que van a salir los sociales, en referencia a nuestro servicio social, ¿no? O cuidar las pilas y ponerlas en la radio 5 minutos antes para poder escuchar el servicio social. Entonces, vaya, si uno tiene que tener respeto por eso, respeto y cariño, Adrián, ¿no? Porque, Adrián, compañeros, porque yo creo que, como decía Alejandro, uno tiene también la oportunidad de, después de tanto andar y ver y escuchar, de devolver todas esas cosas a la gente para reconstruir nuestra querida radio pública y para que cuando nosotros pasemos esa radio pública esté fortalecida y siga cumpliendo esta maravillosa misión que nos han encomendado, ¿no? Bueno, no quiero hablar mucho porque ustedes comprenden que es un tema que nos convoca siempre, está en nuestras conversaciones, en la vida entera, con los amigos, con los colegas, con les amigues, vamos a decir, para abarcar a todos. Y bueno, la radio es tema principal de nuestras conversaciones, que se hizo tal cosa, que te acordás. La radio esta, que nació quizá también con el pecado original de la Patagonia rebelde, de la Patagonia trágica en realidad, porque fue fundada originalmente por la Sociedad Broadcasting de la Patagonia, que era de los Menéndez, Betty Brown, esas familias, que después protagonizaron los episodios de la Patagonia trágica, y que bueno, allá por 1938 decidieron hacer una red de radios que mucho utilizaban para comunicarse con sus estancias, va la lana, viene la lana, preparen la esquila, etc. Y que después, bueno, se transformaron en estas herramientas cuando pasaron primero al Estado, a la red comercial, esas grandes y recordadas cadenas, la red celeste y blanca de emisoras argentinas, ¿no? Radio El Mundo, Radio Belgrano, Radio Splendid, y después en los 80 pasó a ser ya definitivamente Radio Nacional. Digo, tiene una historia tan ligada a la gente. Alguna vez fuimos nosotros desde esta pequeña radio de provincia a transmitir al Madison Square Garden con la publicidad gestada y pagada por los comerciantes locales. La importancia que habrá tenido la radio, que fue un relator, un comentarista, un locutor comercial, pagados por 15 días a New York a transmitir, a seguir a un boxeador local, el Pajarito Hernández, que después tuvo bastante importancia, bastante relevancia. Y bueno, la radio fue allí a transmitir con 3 periodistas, bancado enteramente por la publicidad comercial, ¿no? De una ciudad como Bariloche, que por entonces tendría 60 o 70 mil habitantes. Bueno, muchas cosas muy lindas vividas que también nos sostienen y nos referencian para mirar hacia adelante con muchísimo optimismo, mucho más cuando tenemos ahora estas herramientas,
cuando escuchamos hablar un mismo idioma, y cuando desde Buenos Aires se abre una ventana y están los 49 directores de todo el país allí analizando qué mejor podemos hacer para nuestra radio. Eso es maravilloso, Adrián. Creo que vos, que también has seguido tanto toda esta evolución de la radio y de los medios, sentirás lo mismo, ¿no? Qué apertura magnífica, qué lindo para trabajar, qué convocante, qué fuerza que nos da, ¿cierto? Hacia el futuro, ¿no? Pensando en la misión tan importante de la radio pública para las batallas culturales de todos los tiempos, y también para sembrar humanidad y para que el individualismo no sea la bandera, sino esto de pensarnos todos o todes, como quisiéramos llamarlo, que es en definitiva lo abarcativo del mensaje, porque la radio llega a todos, pasa las fronteras, no hay frontera que la detenga. Allá en Cochamó nos están escuchando y de pronto nos piden un tema en mexicano, porque esa música les gusta mucho en esa región, Miguel Aceves Mejía, esas rancheras antiguas, y de pronto llega a Radio Bariloche, la reina del lago, con todo lo que tiene, ¿no? que también es lindo, por supuesto, un mensaje que te pide una ranchera mexicana desde el otro lado de la frontera allá de Chile, ¿no? Así que contento de estar aquí, compartir con los amigos, y tengo ganas de escucharlos a ellos también. Muchas gracias, Rodolfo. Pancho García, desde Radio Nacional Bariloche. Ahora vamos a ver si nos podemos ir al sur. Yo le voy a ir pidiendo y habilitando también el audio a Ushuaia, después iremos para la Quiaca y después seguramente para las Cataratas. En estos lugares a mí me parece que es un gran desafío para Tierra del Fuego, para los chicos de Río Grande, para la gente de Ushuaia. Es muy importante instalar la cuestión Malvinas. La cuestión Antártica, independientemente, tengo que ser sincero también, Adrián. A mí me parece que, y realmente lo pensé mientras estaba, falta la gente de la Antártida. No, faltó Nahuel. No podían estar hoy. No podía. No. Bueno. Están por un lado están con temporal, y por el otro lado están hoy con el programa, y la gente de la radio salía de patrulla. Ellos hay veces que no pudieron salir ayer y salían hoy de patrulla, pero están vos sabés que nosotros con LRA 36, desde RAE, somos radios hermanas y hacemos de hecho contenidos de RAE para LRA 36 y estamos acompañando sobre todo sus transmisiones. Ahí los que son diexistas y radioescuchas y radioaficionados presentes, Alejandro y Arnaldo, son también gente que tiene un afecto muy grande. Tenemos un compromiso, más que un afecto, además de mucha admiración por LRA 36, y en algunos casos, no sé si Alejandro y Arnaldo son tan grandes como yo en sus edades, pero creo que cuando empezó la transmisión de LRA 36, nosotros éramos de los que la escuchaban. En otra, el 6030. El 6030, en otra banda, en la banda de 49 metros. No, Arnaldo, usted también, ¿no? No se haga el pendejo. La cual transmitía otra emisora antártica desde la base de McMurdo. Exactamente, de las fuerzas. Reclama a los Estados Unidos. Exactamente. O sea que es muy importante meter, perdón Martín, que nosotros lo hemos hablado también en privado mucho con Martín, el tema de Antártida y de Islas Malvinas, que esté presente y hermanado más allá de las palabras en los hechos. Un dato aporto, Martín y Adrián, sí, que justo lo nombraron a Nahuel. Nahuel es un capítulo aparte también, digo, justamente le toca esta campaña en la Antártida como titular. Él se formó en una escuela rural acá a 80 kilómetros de Río Turbio, que se llama Estancia Glencross, en la escuela Cacique Casimiro Biguá, hijo de peones rurales. Aquí conoció también, bueno, su señora y demás, y Radio Nacional fue lo que lo formó a él en toda la vida, digo, es un capítulo aparte poner justamente con él, digamos, ¿no? Digo, tiene una impronta mucho mayor, ¿no? Una cosa, si me permitís, Adrián, creo que hay que reforzar e instalar el concepto de que una transmisión radial con un indicativo, con una licencia argentina, es un acto de soberanía. Así como lo es
la matrícula de un avión y a bordo de un avión con matrícula argentina, que es territorio argentino, como lo es una embajada, transmitir con una autorización avalada por el ENACOM y la UIT, como puede ser una LRA o una licencia de radioaficionado, son actos de soberanía, ¿sí? Entonces, el valor que tiene LRA 36 y todas las emisoras de frontera, además de todo el impacto comunicacional, hay que verlo también desde ese punto de vista. Martín, no te quiero robar. Bien, yo para terminar, quería, si me permite el resto de los compañeros, compañeras, y Adrián, darle la palabra a los chicos, ya que me están haciendo el aguante en este sentido. Principalmente también a Facundo, que es un licenciado en Ciencias Políticas de la Municipalidad de Ushuaia. Pertenece subsecretario de Relaciones Internacionales, de Asuntos Antárticos y de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, y que ellos hagan algún tipo de panorama de manera de poder instalar este tema en una entrevista de esta característica. Bueno, la radio surge en el año 1961, ya cumplió 59 años, hace apenas unos días, el 10 pasado. Y fue como plantar bandera, porque más allá de esta cuestión geopolítica que mencionaba Alejandro, esta cuestión también de traer un nuevo oficio también para la ciudad. Y en esto de los oficios tiene que ver porque fue la primera radio instalada en una pequeña habitación de la Casa de Gobierno que al lado tenía el baño, y que cuando tiraban la cadena al lado y estaban al aire se escuchaba todo el tránsito del agua, y así comenzó. Se mudó a una segunda casa, luego vino en el año 70 a este edificio que, como contaba Radio Nacional Río Turbio, es un edificio que tiene características que se corresponden con las demás radios. Y claro que sí. Y este edificio alberga a mucha historia, porque nosotros somos frontera de Chile, terrestre, pero también somos frontera marítima. Y cruzando el canal Beagle, te encontrás con Puerto Williams. Y ellos hace solo 18 años tienen una radio allí. Ahora ellos pueden decir, tenemos nuestra radio, pero la Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas fue por muchos años la única radio que se escuchaba en este sector, como nos contaba también Alejandro de Neuquén, respecto de Martín Lorenz, que él nos escuchaba en Moat. Nos escuchan en Almanza, que es un pueblo incipiente, que ya está por ser otro pueblo, el cuarto pueblo de Tierra del Fuego. Entonces, es fundamental pensarlo en esto de los oficios que mencionaban ustedes recién, de formación hacia afuera, pero de formación hacia adentro. Porque acá se comenzó con José Isorna como primer locutor, que dio origen a una serie de locutores que vinieron después, porque no era posible, a más de 3.200 kilómetros, formarse como locutor allí en Paseo Colón 315, que estaba Elizabeth. Claro, entonces esa dificultad de poder formarte y de que la propia gente del lugar pudiese acceder a la operación técnica, a ser el locutor, y también atender el teléfono y recibir ese llamado para pedirle que en la estancia José baje a la ciudad porque estaba por parir su señora, o también para decir que el perro de la esquina se perdió, que lo encontró fulano, y así, o recibir también las cartas de gente que del continente nos contaba si por favor podíamos ubicar a un pariente o a un hijo que había venido a vivir a la ciudad. Esas son también las cosas que pasaban. Y en esa integración social, que se ayudó también aquí, como decíamos, en el año 78 la casi guerra con Chile, vino después la mediación papal, vino después finalmente el plebiscito, el único lugar de la Argentina que dijo no, rotundamente no, y luego de eso vino la guerra de Malvinas en el 82, prácticamente con las otras ciudades patagónicas, centro de operaciones,
todo eso también pasó, y en nuestra historia, en nuestra geografía, pero en nuestro éter también. Entonces, esta radio de frontera, que el éter no la tiene, porque no tiene fronteras, nosotros llegamos a informarle a la gente nuestra que recibía, si no, los diarios por Aeroposta o por LADE, antiguamente, ¿qué vamos a decir? Que hacía solo 10 años que teníamos una ruta que nos unía con Río Grande y luego salíamos del continente y era de piedra, como la zona de Río Turbio a Cancha Carreras también pasó, ¿no? Fer, y así, tenemos, la verdad, mucho para dar. Es un momento de resignificación del cruce de los Andes, de otro modo, del cruce del mar, de otro modo, de una recuperación, como nos va a hablar acá Facundo, de nuestro sueño mayor, de las Malvinas. Bueno, buenas tardes para todos. Quiero agradecerles a todos, agradecerle a Adrián por esta convocatoria verdaderamente federal, agradecerle a Martín por el espacio y acá a la compañera que me precedió. Realmente para mí es una alegría muy grande poder primero escucharlos a todos y poder ser parte de esta propuesta verdaderamente federal que está llegando desde distintas partes del país para todo el mundo, y eso tiene que ver un poco con algunas cuestiones que ustedes también estaban mencionando anteriormente, que tiene que ver con la soberanía, y que a veces cuando hablamos desde las fronteras, desde ciudades que están cercanas a las fronteras, cercanas a un límite internacional, donde, como comentaban también, hay muchas cuestiones de historias de vida y de personas, también hablamos de cómo esas cuestiones la radio las ha hecho carne y las ha hecho testimonio, y ha sido permanentemente un registro de esas cuestiones que han sucedido en espacios de frontera. Acá en Patagonia las distancias son muy grandes, y aquí en Tierra del Fuego, bueno, tiene unas particularidades que son interesantes por ahí destacar. Tierra del Fuego es la provincia más joven de la Argentina, pero este año se cumplen 500 años del avistamiento de Magallanes, y por lo tanto de esa primera denominación de Tierra del Fuego, y como decía una de las compañeras respecto de los aniversarios y los resignificados, también cumplimos en noviembre 200 años del primer izamiento del pabellón argentino en las Islas Malvinas, que fue el 6 de noviembre de 1820. Y en eso también la radio tiene, como decía también uno de ustedes al principio, un rol que jugar importante en lo que es la educación y la comunicación para transmitir estas historias, que a veces desde los rincones más profundos de nuestro país, que es muy amplio, muy diverso, y que va, como nos gusta decir acá en Ushuaia, desde la Quiaca al Polo, y de que Ushuaia está en el medio de ese territorio bicontinental que es Argentina, y que nuestra provincia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es la única provincia bicontinental, y que está vinculada también fundamentalmente al mar, al espacio marítimo. También tenemos una tarea para difundir entre todas las personas respecto de mirar al mar, mirar al sur, y sobre todo retomar estas historias que como decía antes, tiene que ver con muchas historias de personas que han transitado su vida en estas zonas de frontera, y que la frontera también representa algo muy distinto y muy particular acá en Tierra del Fuego, porque a veces el límite con Chile, visto desde otra parte del país, siempre está asociado a la cordillera, de una distancia muy grande, y acá es una línea, es una tranquera, entonces también la frontera tiene también otra característica, incluso en lugares muy álgidos de nuestra vinculación bilateral con nuestros hermanos de Chile. Río Grande tiene el testimonio con la ciudad de Porvenir, en la otra parte de la Isla Grande, de desarrollar una carrera, que es la carrera de la hermandad, y que justamente responde a eso que también mencionaban ustedes, que tiene que ver con la hermandad de los pueblos, con esa hermandad de los libertadores, de estos pueblos que nacieron juntos, y que después por distintas cuestiones también hemos enfrentado distintos momentos de acercamiento, distintos momentos de tensión, pero donde los testimonios de las familias de un lado y del otro es mucho más lo que tenemos en común, y es mucho más lo que tenemos que desarrollar y fortalecer para tener una integración verdadera, para que cuando hablamos de soberanía también entendamos que hablamos también de patria grande, y de hacer carne a través de la comunicación y a través de este espacio
plural que brinda la radio pública, de poder llegar a las personas para comunicar desde ahí y continuar en esta lucha que tenemos también desde acá de Tierra del Fuego, que es la lucha por la soberanía en Malvinas, en Georgia del Sur y en Sandwich del Sur, en esos espacios marítimos, y sobre todo con los jóvenes también, promover la vinculación con el mar, promover la vinculación con las nuevas tecnologías, y cómo desde allí también podemos discutir soberanía desde otras cuestiones, como tiene que ver en este caso con la soberanía de la comunicación, con llegar a lugares y comunicar nuestro mensaje con nuestras propias voces, con las voces de los pueblos, y en ese sentido, bueno, un poco comentar desde allí el trabajo que se viene realizando, también desde la Municipalidad de Ushuaia en ese aspecto, vinculando lo que tiene que ver con Antártida y este vínculo de Antártida y el continente, con instalar y desarrollar esa idea bicontinental, para que por ahí cuando también escuchamos de otros lugares otras miradas que tienen que ver con otro lugar, poder hacer quizás docencia, quizás, digamos, explicar un poco desde ese lugar la mirada que tenemos desde esta parte del territorio, desde el centro, digamos, de nuestro territorio, y de esa diversidad que nos enriquece y que desde la frontera siempre tiene una sensibilidad particular y una llegada diferente. Fantástico. La verdad, Facundo, Matilde, Ushuaia, Martín, por supuesto, el Cheme, un lujo escuchar, y vamos a hacer honor a Santa Olalla, a León Gieco, nos vamos a ir, hablamos del polo y de la Antártida, nosotros somos una radio que realmente estamos de la Antártida a La Quiaca, vamos a homenajear ahora de Ushuaia a La Quiaca y de La Quiaca a Ushuaia. Ahí está Carlos, fíjate Carlos si no estás muteado, Carlos Chano Rivero, allí en LRA 16, una emisora que, al igual que Alejandro, también tuve el placer de conocer personalmente, y hay que estar allá, y sobre todo hoy en un minuto, en un momento coyunturalmente muy difícil por la situación de pandemia, así que doblemente agradecido, Carlos, que estés aquí con nosotros. Bien, compañeros, compañeras, es una alegría contactarnos. La verdad que no soy impuntual habitualmente en mi vida, he llegado tarde, la verdad que en las corridas de lo cotidiano que nos está pasando. Es muy difícil, no quiero hacer una columna COVID acá, pero la idea era otra, yo lo sé. Acaban de dar positivo a la directora del hospital de acá de la ciudad, así que se ha complejizado y se está complejizando aún más. Lo político también, venimos de reuniones y qué sé yo, así que va a haber noticias pronto de Jujuy, creo. Ya hay noticias con respecto justamente al COVID, pero bueno, eso. El día ha sido bastante ajetreado, como vienen siendo todos estos días. Me quería conectar en el taxi en el que venía con el celular, pero las señales por ahí, también cuando corre mucho viento hay inestabilidad de señal, así que bueno, ahora estoy en la radio más tranquilo, tomando un café, respirando un poquito. Me parece increíble realmente estar conversando con compañeros de Ushuaia, de Bariloche, primero, y eso no lo quiero dejar de lado, porque los que estamos acá en las fronteras, como el motivo de la reunión, todo parece que cuesta más, y es una alegría encontrarnos en conexión con las mismas necesidades, con las mismas, esto que escuchaba por ahí de los mensajes que acá, imaginen entre el altiplano, los cerros que tenemos acá, y mensajes permanentes y mensajes casi vitales, de alimento, ni hablar en la pandemia, estoy hablando ya en la prepandemia, todo el tiempo, el comercio, el viaje, lo familiar, lo afectivo, es muy, muy fuerte la presencia de la radio. Si me permite, yo voy a contarles brevemente mi historia para que entiendan el contexto de lo que estoy contando. Mis abuelos son originarios de esta zona, entre Bolivia y La Quiaca, cuando no era frontera, como es ahora. Yo hice toda mi primaria en esta zona, acá en Abrapampa, una localidad cercana. Vine a esta radio a los 6 años a recitar un poema. Recuerdo, el maestro me trajo acá, y, no sé, 40 años después me encuentro acá con esta función, que si bien no la esperaba, tenía todas las expectativas de volcar toda mi experiencia. Yo me formé en la Universidad de Córdoba, en la gloriosa Universidad de Córdoba, en la Escuela de Ciencias de la Información,
donde ahí hay un cúmulo, bueno, Córdoba es un caldero ahí de política, de cultura, donde todos los provincianos, por lo menos del norte para arriba, nos juntamos en muchas cantidades. También hay mucha gente del sur. Tengo familia en Comodoro Rivadavia, así que mi primo también estuvo en Córdoba. Así que bueno, Córdoba es eso, el centro del país, como dicen algún eslogan por ahí. Me formé en todo sentido, no terminé la carrera, la licenciatura de comunicación, pero me siento parte honrosa de la Universidad de Córdoba. Y después volví para acá, volví a Jujuy, volví en los peores años de Jujuy, el previo al 2015. Bueno, están siendo peores también ahora, pero digo, con toda la debacle social y política y la batalla cultural que se dio acá con respecto al nuevo gobierno y a la persecución a organizaciones sociales, a opositores en general, y bueno, estábamos de ese lado, de esa vereda, y ha sido muy duro estos últimos 4 años, en lo profesional, en particular. Hoy, por ejemplo, una compañera, Gabriela Tichman, que es una porteña afincada hace muchos años acá, estuvo en la comisión del Senado respecto a la libre expresión. Había una exposición ahí contando las situaciones de estos últimos 5 años respecto a la comunicación en la provincia de Jujuy. Bueno, eso es un grupo de periodistas independientes, digamos, nos hemos agrupado, hemos resistido bastante en lo comunicacional en estos últimos 5 años. Y esta designación en particular me llena de alegría porque también vengo de la mano de un intendente joven y nuevo, un amigo de toda la vida, que nos conocimos en Córdoba, obviamente, estudiando y cantando, y formando parte de un proyecto político que incluye lo comunicacional, ¿no? Hasta que salió la designación, yo estuve formando parte de su equipo en la Secretaría de Comunicación Institucional. O sea, vinimos después de varios intendentes macristas y demás, a instaurar también un nuevo modelo, una batalla cultural, como lo decimos siempre, que ya no es partidaria solamente, y desde la radio lo estamos intentando hacer. Llevamos apenas 3 meses. Acá ustedes sabrán, con algunos tendremos algunas coincidencias respecto a esto, pero acá la cuestión con Bolivia es muy intensa en todos sus aspectos, en lo positivo y en lo negativo. La cuestión de la xenofobia, la cuestión del contrabando, y los vínculos culturales subterráneos que por suerte afloran así como agüita de manantial. Eso mantiene viva la región. Pero, bueno, estas ciudades que son hechas para justamente el comercio, las 2 ciudades tienen 113 años y 114 la otra. Están creadas por el ferrocarril con el objetivo del comercio. O sea, Bolivia compraba, Argentina vendía harina, y esta ha sido una ciudad y una zona, una región históricamente así. Es muy particular la vida de estas 2 ciudades enfrentadas así, pero después también hay todo un territorio para este y oeste, para el lado de Chile y para el lado de Salta, que Salta nos abraza así a la botita, y donde hay mucha riqueza cultural, mucha riqueza comunitaria, mucha historia viva, rica, por suerte, que es lo que estamos tratando de plasmar. Como les decía, también yo vengo de los sectores culturales también, haciendo música y haciendo poesía, entonces intentamos fortalecer desde ahí esa batalla cultural con las herramientas comunicacionales que tenemos hoy en la radio. Esta radio en particular estuvo mucho tiempo sin un director presencial, la dirigía alguien de Jujuy o de Salta incluso en los últimos tiempos del macrismo, y bueno, eso ha significado un desacople de los equipos periodísticos, locutores. O sea, había mucha voluntad, pero por ahí no una conducción clara respecto a eso, más allá de la línea editorial que venía de las últimas autoridades. Entonces eso nos está costando, bueno, rearmar los vínculos, la estrategia, pensar qué se quiere, y ni hablar con este contexto en el que estamos, sanitario, y el contexto político, ¿no? Tenemos, como les decía también ahí, la presencia casi de un monstruo grande de provincia, acallando medios todo el tiempo en toda la provincia. Si no es por las buenas con la pauta publicitaria oficial, es por las malas. Así que es un cuesta arriba permanente. Bueno, ese es el panorama de la radio. Las expectativas son grandísimas. En ese sentido, en dar una batalla a mi compañero, a Blas Gallardo, que es el intendente, con quien tenemos una relación permanente. Vengo de estar ahí, por eso les contaba. Estamos en la misma línea, en la misma sintonía de
revertir esa situación, estas cuestiones negativas de la frontera, el frente político que lo llevó a la intendencia a él, está conformado por organizaciones sociales, sectores nuevos, jóvenes, no sé, el secretario de Obras Públicas tiene 27 años, un ingeniero que se recibió hace un par de años. O sea, hay una expectativa y una mirada distinta a estas ciudades y estos pueblos que están muy castigados históricamente en lo político, en lo social. No nos olvidamos que en los años 90 y en el 2001 acá las crisis han pegado muy fuerte y estamos reconstruyendo también las relaciones con los otros intendentes. Desde la radio nos está costando también esa vinculación, están acostumbrados a otros formatos, pero bueno, estamos con muchos planes, full time en la radio, y con la idea de, bueno, sostener este proyecto político que nace acá, va hasta Ushuaia, tiene que ver con la nueva conducción política del país, así que, bueno, con mucho esfuerzo, con mucho dolor, a veces cansados los hombros, pero bueno, acá estamos, ¿sí? Claro, muchas gracias, un fuerte abrazo desde todo el país y nos vamos a una frontera muy especial que es triple también, que es allí en Puerto Iguazú. Mario es el director de Nacional Iguazú, también ya hemos formado un equipo en algunos proyectos conjuntos con RAE, a sugerencia de él, también hay que decirlo, estamos generando un programa, un contenido en idioma portugués desde RAE que se comparte allí en Santo Tomé, en Paso de los Libres y por supuesto también en Iguazú. Contanos un poco, Mario, en ese lugar que uno en el mundo por ahí lo relaciona con cataratas y demás, pero que sería muy interesante poder conocer la verdad, la realidad, que en definitiva es la única verdad. Sí, es la única verdad. ¿Qué tal? Buenas noches para todos los compañeros y compañeras y para todos los oyentes. Iguazú tiene la particularidad de que está enmarcada en una maravilla mundial natural que todos sabemos, que es las cataratas, pero también está atravesada su historia por una triple frontera que tiene una particularidad no solamente desde su particularidad geográfica o geopolítica, sino también en la cual convergen lenguas muy vivas y historias muy vivas. Tenemos enfrente un Brasil, un país con categoría y con una particularidad prácticamente y una dimensión continental, y tenemos al Paraguay con esa carga también histórica tan propia, tan de una América tan profunda, una América del Sur tan profunda, que hace no solamente a su propia historia, en la historia post-colombina, sino en su historia, en lo que tiene que ver con sus pueblos originarios, que acuna como lengua viva un guaraní, que es una lengua de gran parte de América, con una riqueza y con una particularidad que esa convergencia nos da una diversidad muy interesante, que no termina porque no debe terminar nunca de misturarse, de generarse como una identidad única, pero sí pero sí tiene una riqueza sobre la cual, como medio público, tenemos un desafío que es triple, porque vuelvo a decir, nosotros, las radios nacionales, sobre todo las de esta generación, nacieron a partir de un diseño también geopolítico en la cual había hasta una hipótesis, se ensayaban hipótesis de conflicto, hoy inexistentes, gracias a los procesos democráticos y a los procesos de integración política que tienen saldo, que son parte del saldo positivo, que a veces es bastante poco valorado en esta etapa democrática que nos ha felizmente tocado vivir, y que ha hecho, digamos, de la radio pública en este lugar, vuelvo a decir, con esa herencia, con esa visión también geopolítica. Yo me encuentro con que los dipolos, por ejemplo, de la FM están más encarados para Paraguay y Brasil que para la propia Argentina. Que es una cosa realmente hoy que no tiene una utilidad clara, digamos, porque, digamos, tener mayor alcance en territorio extranjero era una lógica de una hipótesis de conflicto,
en la cual llevar la argentinidad desde ese lugar, y con una visión, vuelvo a decir, geopolítica militarizada. Hoy, eso que tenía esa visión, ese es el legado, ese es nuestro, como decía el compañero predominante, que decía que era el pecado original, tiene que ver con la esencia propia, inclusive hasta del formato constructivo. Yo ahora les hablo y se escucha un eco porque esta casa es enorme, yo estoy en la casa del director, geopolíticamente cada radio tiene su casa, nosotros tenemos una casa que parece que fuese un cuartel, toda la tipología de un cuartel. El formato de construcción, yo siempre digo que es para que caigan bombas, porque no puede ser que, digamos, tiene unas losas así, de un formato como no construye nadie acá, ¿no? Como que nadie nunca construyó. Y en ese sentido también la arquitectura siempre nos significa, nada es casual, y la arquitectura es una evidencia clara de los rasgos culturales y de las situaciones precedentes. Y esto nos precede y nos marca. Y también nos marca y nos señala un desafío en esta etapa que estamos en la reconstrucción de los medios públicos, para aquellos que no integran este equipo y que capaz que nos están escuchando. La Argentina ha vivido 4 años nefastos de destrucción y abandono de los medios públicos. Y el desafío tal vez más importante que tengamos en esta etapa, en esta posta que nos toca a aquellos que estamos en este lugar, es revincular esa arquitectura que está impuesta y que es tan distinta al resto de la ciudad. También marca límites, marca distancias, que nosotros como medio público, nuestro principal desafío hoy es acortarlos. Entonces, como Radio de Frontera tenemos, por eso acá con Corol y con los amigos y compañeros de Santo Tomé y de Paso de los Libres, hemos tomado la iniciativa de hacer un programa junto con RAE de integración regional, porque creemos que el camino de la recuperación de los medios públicos tiene que ver no solamente con volver a poner en línea y a punto los equipamientos, sino sobre todas las cosas para nosotros es volver a encarnar, a volver a tener a la radio en el centro de lo que tiene que ver con las actividades humanas, sociales y culturales. Nosotros tenemos una sociedad tan compleja que a veces algunos dicen que carece de identidad. En realidad tiene tantas identidades que es necesario de alguna manera generar referencias. Y creo que los medios públicos, y creo que sobre todo nosotros, desde este lugar, desde este rincón, desde este extremo rincón del país, tenemos la posibilidad de poder otorgarle a esta comunidad, a esta frontera, a esta dinámica social que señalo, una referencia más, una referencia importante, que se hace solamente, porque solamente se puede hacer desde lo público, porque solamente cuando no hay posibilidad de tener otra orientación que no sean los objetivos de integración, comunicación, en forma más pura que en el medio público, no se puede dar. Yo he sido propietario de radios privadas, de radios comunitarias, y estás atravesado estás interpelado y atravesado por otros intereses, necesariamente porque se tiene que sobrevivir, porque se tiene que estructurar. Bueno, en los medios públicos, los esfuerzos, la orientación, toda debe estar constituida, y para nosotros, en lo que tiene que ver en la reconstrucción de los vínculos. De los vínculos en una sociedad que se ve a veces dividida, se ve partida, y vuelvo a decir, y frente a la posibilidad, porque es la posibilidad y el desafío de poder integrar culturalmente 3 países muy diversos y que las fronteras solamente sean puentes. La verdad, Mario, un gusto, y en el nombre de RAE como anfitriones de este encuentro que ya está llegando a su fin, quiero contarles que estamos haciendo algo que internamente lo llamamos NPR, que es Nacional por RAE, y es que todas las emisoras de Nacional puedan estar presentes en nuestro espacio, y esto quiere decir que puedan tener llegada también al mundo, pero nos gustaría mucho que este sea el primer paso, sobre todo pensando que RAE y todas nuestras radios frontera tenemos tanto en común, así que
Muchas gracias. Ojalá la gente que nos está escuchando y viendo, cuando lo estén haciendo, sientan la misma emoción, el mismo orgullo y la misma alegría. Hablo, creo que en nombre de todas y de todos los que estamos aquí. Gracias a Carlos, allí arriba del mapa, en La Quiaca. En el medio, a Martín, a Matilde, a Facundo, en el medio del mapa, ¿no? El bicontinental. Fernando, como siempre, también. Pancho, un maestro, realmente fue un gusto. Alejandro, la verdad, un gustazo que hayas podido contar esta historia que nació allá lejos de hace tiempo cuando desarmaste esa radio, y Arnaldo, que además de ser un integrante de RAE, como lo decía fuera de aire al principio, es un amigo y un gran abogado que siempre viene bien tener. Y a Silvana Avellaneda la dejo para el cierre, porque fue también la que de alguna manera dijo, hagamos esto, hagamos RAE, pero con radios de frontera. Y quedan 3 minutos nada más, así que para que nos digamos chau, simplemente para aquí ya... chau. Sí. No, agradezco que me des la palabra, pero solo invitarlos a que RAE está abierto para que tengamos en cuenta esto de nacional por RAE y hacer programas de frontera, priorizando sus contenidos, y que bueno, nosotros estamos a disposición, tanto Adrián, Arnaldo, yo, así que cuenten con nosotros. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de que se nos corte el Zoom, lo vamos a cortar nosotros, seguro tenemos 2 minutos, si alguien quiere No, y saludar tener en algo cuenta más. los aniversarios, por ejemplo, el del 20 de noviembre, los 100 años de la huelga patagónica. El 3 de diciembre me voy a Río Turbio, ya arreglé con el Piti, no me olvido, bueno. que cumple Entonces, 50 años. barato, Vamos a ir al Balseiro con Pancho, ya dijimos, Silvana, que vamos a hacer lo del átomo. Vamos a ir a la Huemul. Mirá, Martín ya prometió en Ushuaia, ni hablar las cataratas, tenemos todo, y La Quiaca, que para mí es un lugar increíble, así que creo que hemos logrado con este formato, este contenido de hoy, darnos un abrazo radial en estos 100 años de radio. Qué lindo, Adrián, muchas gracias. Muchas gracias. Hermoso este encuentro, lindo escucharlos a todos.